Buenos días, chicos, profesores, jóvenes estudiantes, señor Andrés Nieves. El día de hoy vamos a dar inicio con la conferencia del día de hoy en la Semana del Idioma Español. Tenemos como invitado al señor Andrés Nieves Portillo, panameño, biólogo y biotecnólogo que alcanza una meta muy anhelada al publicar su primer libro, el cual contiene elementos de fantasía, ciencia ficción, misterio y autoayuda, emprendimiento digital, crítica social y propuesta social. Con nosotros el señor Andrés Nieves Portillo. Bienvenido, conferencista. Buenos días, gracias por la oportunidad. Saludos a todos los estudiantes, los profesores. Como ya me presentaron, mi nombre es Andrés Nieves Portillo, soy biólogo, soy biotecnólogo y también escribo mi primera novela, Los duelos de esencia. Y pues paso a darle una pequeña charla sobre el tema. Como ya mencionó el colega profesor, mi novela se llama Los duelos de esencia, la batalla contra los hedonistas supremos. Más adelante vamos a hablar un poco sobre ese título. Y como también se mencionó, pues tiene elementos de fantasía, de ciencia ficción, emprendimiento social, digital, crítica y propuesta social. Por ejemplo, ciertas cosas al sistema educativo para como ayudar a meter más creatividad en el sistema educativo. Los libros juegos, que es donde el lector puede elegir el camino de los protagonistas dentro de la historia, y bueno, varios otros elementos también, de muchas referencias a diferentes cosas, diferentes temas. Entonces, así el índice tiene 24 capítulos, 3 anexos, es un libro de unas 210 páginas y bueno, ¿qué me inspiró? ¿De dónde yo saqué las ideas para hacer esta novela? Bueno, desde pequeño, digamos que la imaginación ha sido uno de los elementos que más siempre pues, he contado, la creatividad. Yo leía bastante, también muy aficionado a ver muchos programas de televisión, mucha cultura popular. Y bueno, entre todo ese poco de información, pues siempre creaba mis mundos jugando con mi hermano Arturo, que ahora más adelante lo voy a mencionar también. Y siempre creábamos nuestros mundos ficticios donde había aventura, donde había misterios, donde había siempre algún elemento que descubrir, por ejemplo, como si fuera algo científico. Y bueno, ahí desde pequeño creando estas historias. Como les mencioné, pues yo veía diferentes documentales de cierta edad, de niñez. Aquí hay algunos ejemplos de ellos, de algunos programas que daban, digamos, en Discovery Channel, en National Geographic, en Animal Planet, etcétera, que me inspiraron a crear y bueno, siempre muy interesado con el tema de la ciencia. Pero también veía mucha televisión, muchos programas y aquí muchas referencias a la cultura popular me dieron muchas ideas. Con esto quiere decir que no es incompatible los programas de televisión y el cine y la cultura popular con el tema de la ciencia, que es uno de los elementos importantes de mi novela. Por ejemplo, aquí vemos un personaje popular de estos animes, Dragon Ball Z, y vemos un personaje que en este momento se está regenerando, el personaje de Piccolo. Y, sí lo está haciendo. Y entonces el personaje está regenerándose. Esto me recuerda el tema de ciertos organismos que se regeneran, que es un tema que me interesa muchísimo. Y ciertos anfibios, por ejemplo, se regeneran sus extremidades. Entonces, eso hizo clic conmigo hace bastantes años y eso es uno de los temas que dije, bueno, me interesa mucho aprender de esto. También ciertas series de televisión donde los personajes vivían dizque, cientos de años, tipo El Inmortal, se llama Highlander, por ejemplo, pues también hay referencias a esto de que, por eso es un tema que también me llama la atención, estos animales que son muy longevos, bueno, también es un tema que me llamó mucho la atención, así que es una forma de decir, se puede combinar tanto la ficción con temas de la vida real. Entonces, el tema de las humanidades también es factible. Por ejemplo, aquí vemos diferentes
animes japoneses y también Star Wars, y vemos que hay una relación entre lo que los inspiró en la vida real con lo que es el programa de televisión, el programa de televisión o la película o todo esto. Porque, por ejemplo, los caballeros medievales inspiraron a, por ejemplo, los caballeros del Zodiaco, el personaje de Kenshin Himura de Samurai X, pues fue inspirado en cierta forma con un personaje de samurái o varios personajes samurái de los tiempos de antes. Y digamos, los villanos del imperio de Star Wars fueron inspirados claramente en los nazis. Entonces, sí, la realidad es inspirada por la ficción, muchas veces. O la ficción es inspirada por la realidad muchas veces y se interconectan. Entonces, también el caso ahora de un programa bastante más reciente, los Juegos de Tronos, donde los personajes reales, los personajes ficticios fueron inspirados muchas veces por personajes de la historia. Entonces, todas estas cosas me llevaron a analizar por qué, digamos, no podemos hacer novelas o programas de televisión o incluso algún momento hasta películas donde se pueda combinar esto, la ficción, o sea, las cosas reales que estudiamos en los libros de historia, que estudiamos en los libros de ciencia, lo podemos combinar como historias para que interesen al público, porque este tipo de programas de televisión y películas atraen mucho público y especialmente mucho público joven. Entonces, ¿qué tal si hago una novela o hacemos novelas donde se combinen esas cosas que estudiamos de biología, por ejemplo, y lo ponemos de una manera interesante para que el público joven también se emocione y se motive también a aprender este tipo de cosas? O sea, que no solamente sea entretenimiento y ya, sino que también enseñe. Esa fue una de las grandes motivaciones de este tipo de cuestiones de mi novela. Entonces, ya entrando en el terreno de qué es mi novela en sí, vamos a hablar de un concepto, espero explicar lo mejor posible, qué es un duelo de esencia. Bueno, aquí están dos imágenes de los duelos que se hacían en los años y siglos pasados, donde los personajes se enfrentaban con algún tipo de arma, ¿no? Y a enfrentar por algún tipo de ofrenda al honor o algo por el estilo. Bueno, digamos que los duelos de esencia es una analogía a eso, donde los protagonistas, los personajes, los duelistas se enfrentan entre ellos también para, para un fin. ¿Qué pasa en estos duelos de los duelistas de mi historia? Bueno, digamos que cada persona en este mundo tiene un superpoder, vamos a decir. Tiene una capacidad, pero lo tiene escondida. Lo puede tener escondida dentro de sus genes, pero también lo tiene escondida dentro de su mente. Pero más que todo, digamos que es dentro de su alma, ¿no? Y entonces el alma en cierta forma, en mi mundo de duelo de esencia se le llama esencia al alma, que es como la sumatoria de todo eso, la mente, los genes, el espíritu y todo esto. Y entonces, digamos que los duelistas de esencia, por motivos que voy a explicar más adelante, se enfrentan y cuando ellos se encuentran, vamos a decir, tienen la capacidad, ya viene el elemento de la fantasía, para, como quien dice, abrir un portal dimensional, muy al estilo, digamos, Doctor Strange, para poner un ejemplo así reciente, pero para entrar dentro de el alma o la esencia del oponente. Y entonces allí cuando entras en ese lugar es como que entras a un mundo, a una dimensión diferente que representa el alma de esa persona. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tienes que pasar diferentes tipos de retos para que entonces, si lo consigues superar esos retos, digamos que pareciera una analogía a esto, como si fuera las trampas de, por ejemplo, en Indiana Jones, o tienes que robar, digamos, ¿cómo se llama? Una caja fuerte, vamos a decir, porque los secretos de la esencia, digamos que están resguardados por diferentes pruebas. Si logras pasar eso, entonces te vuelves como el campeón de esa esencia y entonces tienes el derecho entonces de poder fusionar tu talento con el de la persona a la que le acabas de describir su esencia y hacer como una especie de convenio o de fusión entre las habilidades de los dos duelistas y con eso pueden, como quien dice, hacer diferentes cosas que antes no podían por separado. Entonces, digamos que es la analogía o es, digamos,
la forma sencilla de explicar qué es un duelo de esencia, ¿no? Entonces, ellos, los duelistas, entienden que las personas todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, que es más, digamos, más proclive en cada, o sea, todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, pero digamos somos más proclives a un tipo de inteligencia que a otro. Entonces, pero ellos, esa es parte del tema de los duelos de esencia, como hallar tu capacidad interior, tu inteligencia diferenciadora y todo esto. Y ya entra la parte bastante clásica en las historias de la profecía, ¿no? De qué pasa cuando tú lees las esencias de muchas personas y logras volverte un campeón de las esencias de muchas personas. Bueno, hay una profecía que dice en este mundo que, que si logras leer las esencias de muchas personas claves, puedes obtener un poder inimaginado, pues casi un poder de un dios, vamos a decir. Pero eso es parte de la trama que se va a ir desarrollando a medida que va sucediendo el libro, ¿no? Entonces, también los duelistas, ¿qué quieren hacer con esos poderes? En el caso de los duelistas en sí, ellos quieren eliminar diferentes o vencer diferentes tipos de necesidades o de problemas mundiales. Que de pronto hay ciertos organismos que no están interesados en que se solucione, que si la desigualdad, la pobreza, la falta de recursos naturales y todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la sinopsis así muy breve de qué es, de qué se trata este primer libro. Aquí vemos un personaje bastante popular de Terminator, el John Connor. Vamos a decir que ese es nuestro protagonista. Se llama, en mi novela se llama Kiyake. O sea, es un adolescente común y corriente, bastante normal, que resulta que se da cuenta que está viviendo en un mundo donde la creatividad en realidad está prohibida. La creatividad está, sí, se le tiene cierto miedo por ciertas situaciones que ocurrieron en el pasado de ese mundo, en donde las personajes históricos, digamos que en algún momento lograron los objetivos, como en el mundo real nuestro, lograron ciertos objetivos, ciertos logros, pero en este mundo de duelo de esencia, ellos al final como que se vuelven villanos, se vuelven dictadores o se vuelven tiránicos, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno mundial, que es el que rige ese mundo. Y la historia es muy confusa, no se sabe mucho de esa historia, pero eso es lo que dice la versión oficial de los libros de historia de ese mundo en mi novela, ¿no? Y entonces se tiene esa cierta como aprehensión a la gente creativa. Por un lado se les aprecia por sus logros, pero por otro lado como personas siempre se le tiene ese recelo en ese mundo, ¿no? Porque ha habido antecedentes eh, um, de que, de que se han vuelto dictatoriales, ¿no? Se han vuelto líderes tiránicos, vamos a decir. Entonces, eso volvió a suceder en el mundo oeste, ya había sucedido muchas veces a lo largo de la historia, pero volvió a suceder en tiempos recientes y casualmente estalló una especie de guerra en el país de primer mundo donde vivía Hillaken, y él se ve obligado a huir de ese país, de su país, para ir a un país quizás menos avanzado industrialmente en muchas cosas, pero con mucho potencial, que yo considero muy parecido a Panamá. Entonces él tiene que huir, los genios se rebelan, se empiezan a discriminar a las personas por las pruebas de IQ, de pruebas de coeficiente intelectual y todo esto. Y él encuentra un mentor que le indica que tiene que huir de ese país y tiene que ir a un país llamado Parabá, donde hay un líder o hay unos líderes que pueden ayudar, los duelistas de esencia, a sobrevivir y también digamos, a cambiar el destino de ese mundo, por así decirlo. Entonces, él huye, vamos a decir, nuestro protagonista huye a un país muy parecido a Panamá, se llama Paraba en esta historia, y pues ahí se desarrolla el resto de la historia. Digamos que el líder revolucionario, digamos, tiene su ropa, digamos, de día a día normal, se llama Iderich, pero su ropa de duelista, por así decirlo, como si fuera la identidad de superhéroe, se hace llamar Keito,
y él es el líder o uno de los líderes que va a ayudarlo en esta revolución en contra del gobierno mundial que quiere prohibir la creatividad. Entonces, también entran en acción los que se llaman los hedonistas supremos, que son digamos, aliados del gobierno mundial y de diferentes maneras manipulan la vida de la población mundial de forma sutil para que no se den cuenta, por medio de cosas que todos nos gustan y que es bueno, pero también que si lo llevamos a un extremo, pues nos perdemos en eso. Cuestiones de cine, los videojuegos, de pronto hasta el deporte, ser fans del deporte, la moda, a veces hasta los juegos de azar, incluso hasta trabajos o hasta a trabajos que no son edificantes o hasta, ¿cómo se llama? Formas de enseñanza de la educación que de pronto no son tan emocionantes, tan creativos, que permitan la individualidad del joven estudiante. Todo eso lo manipulan los hedonistas supremos para que las personas no obtengan su mayor potencial. Entonces, todo eso es parte de la trama de los duelos de esencia y por eso se llama la batalla contra los hedonistas supremos. Pues. Entonces, bueno, ya entrando en la parte de las redes sociales, pues ahí está mi Linktree. Ahí va a estar toda la información, está toda la información sobre mi libro y sobre las entrevistas y las reseñas y todo que gracias a Dios he recibido de apoyo hacia mi novela y hacia mi persona. También está mi Instagram. Igual simplemente poniendo en Google los duelos de esencia o Andrés Nieves Portillo van a encontrar todo esto. Aquí hay algunos de los lugares donde mi novela, gracias a Dios, pues está presente para poder ser adquirida. Está El Hombre de la Mancha, está la librería de Panamá Viejo, están los River Smith también, está la librería de Cultural allá en Perejil, está los Grant Morrison del Dorado y de Vía España. Y pues también la novela se encuentra en digital. Se encuentra en Amazon. Simplemente pongan los duelos de esencia para simplificar allí en la búsqueda de Amazon. Y también está en Kobo, Rakuten Kobo, que es otra plataforma digital. También simplemente pongan los duelos de esencia, ahí les va a salir. Y el futuro de qué es lo que pienso hacer también con esta novela en un futuro, o sea, también así como sagas muy conocidas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, etcétera, pienso hacer una saga de varias novelas y bueno, esta apenas la primera, se cimentaron las bases y pues estamos trabajando en la segunda novela. Eh, También quería comentarles que mi hermano Arturo Nieves, que él también escribe su novela, él es desarrollador de software, él también hace poquito publicó su novela Los Desafíos del Alma, y que es una novela que también tiene bastantes elementos de fantasía, de ciencia ficción, pero también le da un enfoque, digamos, de autoayuda, de que los personajes tienen que superar diferentes retos, como dice el nombre, muy interno, muy de su alma, para poder seguir adelante y pues se llega incluso a ver el tema, incluso hasta de la invasión y todo de Panamá en 1989 y todo, así que es una novela bastante interesante. De hecho, estamos pensando, y es la idea que digamos que ahora que ahora que está de moda este tema de los multiversos y de los universos compartidos entre los personajes de superhéroes ¿no? de Marvel, DC y esto, bueno, nuestros personajes se pueden encontrar en algún momento, la novela mía con lo de la novela de mi hermano, y pues es un plan que se está haciendo, las secuelas vienen en camino y bueno, entonces ahí está, como quien dice, el multiverso, están las dos novelas, la de mi hermano y la mía, y bueno, esperamos que en secuelas más adelante se pueda coherentemente unir las historias porque tiene bastantes cosas en común. Y bueno, ¿cuál es el objetivo
de por qué lo de mi novela, pues más que todo, sí, yo siempre he tenido esa afición de contar mis historias, mis aventuras desde chiquito, como mencioné, jugando con los muñequitos, con esto, aquello, y esa vertiente creativa pues siempre la he tenido con mi hermano y todo esto, pero además también el objetivo ahora es también inspirar a la gente, especialmente a los más jóvenes, en el pensamiento que podemos sobresalir y ser agentes de cambio en la sociedad, no solo escribiendo literatura, sino también por diferentes métodos, como los que menciono también aquí, el emprendimiento, la cultura, muchas vertientes de la cultura, la investigación y desarrollo, en la ciencia también, la industria creativa o industria naranja. Eso es algo que en este momento en nuestro país se está haciendo grandes cambios y grandes avances, aunque a veces no pareciera, pero sí es cierto, hay gente que sí se está dedicando. Y como para poner un ejemplo, el cine en nuestro país está levantándose. Hay diferentes organizaciones como las que están en la pantalla, que están tratando de hacer cine en Panamá y cada vez se están, digamos, profesionalizando. Claro, se necesita mucho más, se necesita incluso hasta cambiar de mentalidades para que eh, se dé la oportunidad al talento, que hay bastante en nuestro país, pero también hay festivales como el Haya y el International Film Festival, el IFF, de Panamá, que se está haciendo desde hace varios años atrás. Todo esto se está haciendo hace tiempo. Y bueno, aquí se ven algunas de las obras que se han hecho anteriormente, que la verdad muchas veces tendemos al tema de la comedia o al tema de cuestiones del pasado como el canal o la invasión. Todo eso es válido, pero se tiene que ir incursionando a otros campos también. Y eso todo, poco a poco, Dios mediante, si no ocurre nada extraño, se está haciendo. O sea, ni siquiera la pandemia paró convocatorias de cine el año pasado, así que tenemos todo para poder seguir avanzando en el cine, en la música, en la cultura, en la investigación y desarrollo. Se necesita la voluntad, ¿no? En eso estamos. Entonces, aquí para poner ejemplos de personas que todos conocemos o la mayoría de panameños que han logrado sobresalir internacionalmente, ese es el objetivo, hacerle creer a los jóvenes principalmente de que sí se puede, no es que ellos nacieron nada más con un talento y ya, pues no tuvieron que hacer más nada, no, eso fue trabajo, eso fue encontrarse con los mentores adecuados, eso fue creérsela, eso fue trabajo duro, tener los contactos también para poder saber en qué entorno te va a facilitar hacer ese objetivo que tú tienes. Eso todo se necesita mucho en la juventud y aquí hay el talento para eso y estos personajes que salen aquí en la pantalla son ejemplos de eso. Gente muy joven, por ejemplo, que ya están ganando competiciones, como por ejemplo en Latin Code Week, haciendo aplicaciones para ayudar a parar el bullying, por ejemplo. Y eso es uno de los temas casualmente, sin haber conocido esa competición antes, ya yo estaba escribiendo en mi novela sobre esos temas. Pues los personajes también hacen una aplicación no solo para el tema contra el bullying, sino también para muchas otras cosas, a veces para encontrar como qué son las cosas que más me gustan, la motivación en la vida, los mentores, hacen una aplicación para eso en los protagonistas en mi novela. Y mira, en la vida real se está cumpliendo cosas parecidas. Imagínate, el médico investigador de la esquina acá, el doctor Guillermo Amir, haciendo cuestiones de medicina regenerativa, de vendaje regenerativo contra diabetes, o sea, una inspiración para gente como yo que estamos avanzando en ese terreno. Anteriormente, en la diapositiva anterior, también estaba Dan Ríos, que, bueno, luchando con el tema del cáncer y todo lo demás, se le está dando el reconocimiento ahora en estos años. Y bueno, inspiraciones en el deporte, en la música, o sea,
o sea, hay bastante talento. Y ahora estoy viendo en los años recientes que incluso canales de televisión tienen programas como Mentes Brillantes o Gente que Inspira, que la verdad que inspiración para la gente joven y para todo el mundo, de que se puede hacer cosas para ser agente de cambio en la vida real. Y de eso se trata uno de los temas principales de mi novela, de la novela de mi hermano. Y bueno, hay bastante gente trabajando en esas cosas. Y bueno, siguiendo con el tema, el deporte, volver a reencontrarnos con nuestros próceres, con gente que luchó por realmente por nuestra gente. Todo eso es temas que tratan en algún momento mis novelas, que van a tratar o tratan en mis novelas. Y bueno, todo eso es para que nos inspiremos de que Panamá, Latinoamérica, tenemos con qué. No solamente somos para consumir lo que otros nos exportan, sino que también nosotros podemos crear, ¿no? Y bueno, como muestra, hay muchos escritores panameños, muchos de ellos desconocidos para el gran público. Yo también estoy descubriéndolos y estoy tratando de empaparme de sus obras. No es fácil a veces encontrarlos, pero por ejemplo en lugares como la librería de, Panamá, de Cultural, allá en Perejil, están esas obras y se conoce a todos ellos. Y bueno, eh, hay incluso escritores un poco más jóvenes que ellos, que han tenido un buen recibimiento de parte la comunidad lectora, especialmente de la gente más joven, porque ya se aventuraron a escribir otro género más allá del tema histórico del canal o del tema de la invasión o de temas costumbristas del interior, y ya se metieron en temas de terror como el ahora escritor Miguel Esteban, que todavía lo hemos conocido con el tema de la música, de ser DJ, de presentador de televisión, etcétera. Bueno, también incursionó con el tema de la literatura. Los autores aquí que también escriben fantasía, Yodalis Puelo, Eduardo Verdúmen, o sea, se está incursionando en otros géneros, no se quedaron en los temas anteriormente mencionados, ¿no? Y por supuesto hay que mencionar otros ya, digamos, clásicos, el gran Rogelio Sinán, con novelas como Plenilunio, otras escritoras bueno, ya son de otra generación, pero también algunas de ellas todavía están publicando, están muy activas todavía. Y sí, hay bastante, ¿no? A recordar a Gaspar Octavio Hernández, periodista, poeta, escritor, o sea, ha habido siempre bastante talento, ¿no? Entonces, quería mencionarles, pues, bueno, también hay organizaciones como los escritores independientes de Panamá, que ellos también son un organismo que se encarga de esto, de promover la literatura en Panamá. Tienen escritores nacionales y también extranjeros residentes en Panamá que, bueno, estamos promoviendo la literatura, estamos promoviendo la escritura y bueno, sería bueno que nos siguieran en las redes sociales también. Y así hay diferentes cuentas donde se puede, las personas interesadas en esto se pueden encontrar. Y en Instagram, Escritura Independiente de Panamá. Y bueno, ahí están mis redes sociales. Y pues, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Espero que haya sido una charla bastante amena. Y pues, cualquier pregunta, pues a la orden, entonces. Sí, continuamos con el tema. Darle las gracias al señor Andrés Nieto Portillo. Yo quedé en verdad muy anonadado con el tema, ya que hay temas que, como él menciona, nosotros conocemos de cómicas y demás, que yo también les he mencionado. Así que ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. ¿Algún estudiante de la sala desea hacer alguna pregunta? Señor Andrés, si me ayuda con el dejar de compartir para poderlos visualizar a todos, por favor y gracias. Exacto. Okay. Sí, momento. No puedo. Sí, pero que estoy poniendo y no. Tengo miedo de. Ah,
Ok, excelente. Ahora sí, chicos, vamos a ver si levantan la mano para la ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna curiosidad o algún comentario? A ver, el señor Mojica de séptimo. Señor Mojica, lo escuchamos. Bueno, mi pregunta es, ¿qué fue lo que le inspiró a realizar esa historia sobre su cuento? ¿Qué fue lo que le inspiró de verdad? Bueno, sí, como mencioné también, en parte de eso, pues siempre fui aficionado al tema de la ciencia biológica, más que todo. El tema de las películas también me emocionaba, me emocionan. El tema de que, o sea, o sea, yo tuve o sea, en mi escuela secundaria y todo esto, pues a veces la forma de cómo se enseñaba la educación es un poco memorística, un poco no tan dinámica, la creatividad no se tomaba tanto en cuenta. Y entonces yo pues decidí, ya estando en la universidad, bueno, ¿y qué tal si hacemos una historia que me hubiera gustado saber de ella cuando estaba en secundaria, que me motivara más? El tema de la ciencia, por ejemplo, en el tema de, de las ciencias biológicas más que todo, pero que al mismo tiempo también tuviera esas situaciones emocionantes de los programas de televisión. Pues entonces, esa fue como quien dice la chispa original. Eh, pero también, como les mencioné hace un momento, pues quería y quiero como que en mi país y como en Latinoamérica, en el mundo, haya como cambio, pues como que haya más agentes de cambio. Y la idea es como inspirar pues a la gente, a las nuevas generaciones principalmente. Y pues me decidí y bueno, hace unos años atrás de pronto esto de autopublicar en Amazon no es tan fácil, no estaba tan conocido, pero ahora en los años recientes pues me aventuré, me lancé y bueno, allí estoy pues. Eso fue lo que me inspiró. Perfecto. Señorita Giselle Pastor, le escuchamos. Hola, ¿qué fue lo que sintió al momento de lanzar su primer libro? O sea, esa combinación de emociones que uno tiene cuando alguien hace algo nuevo, no sé. No, sí, fue una época bastante crucial porque, o sea, como ya mencioné, esto de la escritura de novelas de pronto no es lo más popular aquí en Panamá. Mucha incertidumbre, muchas dudas de qué iba a suceder, cómo iba a ser el recibimiento de la novela. También bastante ansiedad de que ya quería que eso sucediese porque, como decimos en broma y en serio, los escritores, escribir una novela es como dar a luz, porque es un proceso largo, un proceso complejo, tienes que ponerle muchos detalles, no, tienes que colaborar con ciertas personas que, por ejemplo, el editor de tu novela que te tiene que revisar la ortografía, la lógica de la historia, o sea, es un proceso largo y tienes que tener hasta escritores, se le llama escritores beta, que son los primeros como que te ven la novela antes de que salga al público. Y la verdad es que fue como si fuera un parto, fue como si fuera un lanzarse al vacío, porque nadie sabía cómo iba a ser esto. Pero como mencioné también, creo, el recibimiento que he tenido desde que yo he publicado esa novela el año pasado ha sido espectacular. Siempre ha habido alguna ventana, o sea, alguna oportunidad de presentarme en algún lado o alguna entrevista. Hay bastantes gestores culturales que si me siguen en mis redes, pues les puedo comunicar, son personas que nos hacen entrevistas, personas que nos promueven. Eh, Hay bastante gente que le interesa este tema, pero pueden ser muchos más. Entonces esa es la idea, promover esto. Entonces sí, una combinación de sentimientos que gracias a Dios, pues la mayoría de las veces fue muy positivo el resultado. Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Parece que no tenemos preguntas por parte de los estudiantes. ¿Algún profesor quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo ya expuesto? Ok, la profesora Sandra Moreno. Le escuchamos, profe. Yo también.
Listo. Andrés, para agradecerte tu participación aquí con el colegio, de verdad, muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo y te felicito por tu gran logro. Espero que sigas cosechando muchos más y gracias por venir hoy. Ok, ahora escuchamos a la profesora Linares que está interesada en dar su comentario. Profesora Linares, le escuchamos. Buenos días, licenciado Andrés. Mire que esto de verdad, yo no soy mucho de esos de anime y estas cuestiones, pero de verdad muy sorprendida, lo felicito, de verdad. Esperamos ver que siga cosechando de verdad éxito. Y sí, en un país que creo que una de las pocas culturas que nosotros tenemos es la lectura. Me imagino que el camino para tener este logro, me imagino que tuvo que ser muy, 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 muy duro. ¿Cuánto tiempo, mi pregunta es, cuánto tiempo le tomó a usted redactar su novela? Bueno, para hacerle más aclaratorio, no tanto fue el tema de la redacción. El tema de la redacción me tomó algunos meses, fueron como 7, 8 meses, pero más que todo lo que me llevó más tiempo fue el tema de preparar la historia, o sea, planificar la historia. Eso me tomó mucho más tiempo, me tomó varios años, porque mientras estaba en eso también estaba estudiando, también estaba en otras actividades. De pronto, como usted misma mencionó, el entorno del día a día no te promueve mucho eso de sentarte a escribir, de sentarte a leer, de sentarte a investigar. Entonces, tomó tiempo esa cuestión de decir, bueno, ven acá, este es el momento, voy a escribir. Y al final, pues fue un salto de fe. Tuve que tomar como la decisión después de, digamos, algunos momentos un poco difíciles en mi vida. Tuve que decir, bueno, vamos a hacer este proyecto que lo tengo de hace tantos años. Y si no es ahora, no es nunca, decía yo. Y pues me decidí, como 7, 8 meses, me fui a la Biblioteca Nacional. Allí me pude concentrar y escribir la novela, casualmente acompañado por mi hermano, que pues él también, digamos que se estaba inspirando con la biblioteca para más adelante escribir. De pronto no la escribió allí, pero ya meses después la escribió, se decidió. Y pues más que todo, y es algo que de pronto no se comprende, pero lo que más me tomó fue el crear la historia, porque soy de investigar bastante y a veces como que se me va la mano en eso, pues investigando, porque uno queda cada vez entre más uno, parece un cliché, pero entre más uno investiga, uno más se da cuenta que le falta conocer más, que hay demasiada información de muchos temas, no solo de ciencia, sino de todo. O sea, por ejemplo, en esas épocas que nació Wikipedia, que nació YouTube, uno quedaba absorbido porque uno dice, mira la cantidad de información que hay en las redes sociales, una locura, una barbaridad, que de otro modo, en otras generaciones eso hubiera sido muy difícil tener esa cantidad de información a la punta de los dedos, por así decirlo. Entonces, fueron muchos años de estar investigando sobre muchos temas, la verdad, y sin que mucho de mi entorno lo entendiera, porque tú le dices a alguien, estoy escribiendo un libro, quiero escribir un libro, y la mayoría de la gente no te lo va a entender, no lo va a valorar, no va a creer en eso. Pero es como casualmente hace poco jugó la selección de Panamá. A mí me contaban que en los años 70, 80, el fútbol panameño, muy poca gente creía en eso, pero había quien lo jugaba, pero muy poca gente creía. Ahora mira tú la cantidad de apoyo que tiene la selección nacional, y así quisiéramos que también tuvieran muchos otros deportes. Entonces, es un proceso largo, es una maratón, no es una carrera de velocidad. Entonces hay que tener mucha paciencia, que ese es otro de los sentimientos para responder a la joven Giselle, otro de los sentimientos que hay que tener y que manejar. Hay que tener mucha paciencia porque va a haber gente que no te va a entender cuando tú le dices eso, y hay que trabajar eso, pues, la paciencia, darse a promover. Va a haber gente que te abre la puerta, otra gente que no, pero todo es un camino que hay que trabajar, pues, y es parte del tema. Así que más, para responder a la profesora Giselle, sí, más fue el tiempo de investigación, que fueron muchos años, varios años, que el tiempo de escritura, que fueron 7, 8 meses
de eso sí, casi como de lunes a viernes en la Biblioteca Nacional. Así que, y la aceptación, ¿cómo ha sido? Mire, yo para serles sincero, a mí me sorprendió desde el primer día que yo puse, porque yo primero publiqué en digital, en Amazon y en Kobo. Tuve gente que me apoyó, que me conocía de antes y que me compró la novela para apoyarme, ¿no? Pero también hubo gente que me compró la novela sin conocerme, porque Sin conocía conocer. sí, sin conocerme, conocí a mi hermano o a alguien y ahí fuimos. Y entonces ahora estamos en esta etapa, gracias al asunto de que ya la cuarentena se eliminó aquí en la capital, estamos presentándonos con el grupo que le digo, los escritores independientes de Panamá, pero también independientemente yo, en diferentes lugares, por ejemplo en Gran Morrison del Dorado, estamos viendo en otras librerías y todo esto, precisamente para llamar la atención, pues para que, como quien dice, firma de libro, vamos a decir, la gente no está, honestamente, no está acostumbrada a eso, te ve, se te queda viendo, pone cara de extrañeza, algunos se te acercan, pero todo eso es, como digo, paciencia, llamar a la gente, oiga, no comemos, no le vamos a quitar la plata, eso es un proceso largo y de acostumbrar al público. A veces cuando o sea, tú vas a una librería donde está tu libro y tú le tomas foto a tu libro para promover en las redes sociales, a veces los seguridad piensan que tú estás haciendo quién sabe qué, porque no están acostumbrados, el público, la gente no está acostumbrada a eso. Eso es un proceso de acostumbrar al público de que sí existen escritores nacionales. ¿A cuántos de nuestros compañeros no le han preguntado, oiga, pero ¿y el autor dónde está? Está presentando su novela y le preguntan al autor en la mesa, oye, ¿el autor quién es? No, soy yo mismo o soy yo misma, o sea, porque la gente no está acostumbrada, piensa que eres un vendedor de un libro de alguien de allá afuera, del extranjero. O sea, esto es un proceso que hay que acostumbrar al público. Y oportunidades como las que nos están ofreciendo ustedes son las cosas que nos ayudan a promovernos y hacer cambiar la mentalidad de la gente. Y se le Perfecto. agradece eso. Escuchamos ahora a la profesora Dileika Rodríguez. Profesora, bienvenida. Bueno, primero quiero dar las gracias al invitado porque excelente, creo que existen un sinnúmero de escritores panameños y como mencionaba el licenciado Andrés, no se le da a veces la importancia que merecen. Yo trabajé a los 17 años en una imprenta y trabajé muchos años allí, ahí fue mi primer empleo y se lo he comentado a los chicos de comercio y me tocaba ver todos los días el sacrificio de escritores panameños por sacar sus libros, el sacrificio de Mijaír Enríquez, por ejemplo, que ahora vende más de 10.000 novelas al año, que inició en un diablo rojo cargando sus paquetes y, como decimos en buen panameño, tropezando a medio mundo en esos buses, y otro sinnúmero de escritores que buscaron la forma de llegar o de escalar a través de la literatura y asimismo seguir el ejemplo de los grandes. Recuerdo la historia que narraba, por ejemplo, Gabriel García Márquez cuando le tomó casi 20 años escribir 100 años de soledad. 100 años de soledad. Además de los 20 años que le tomó, Gabriel decía que él le tocó empeñar todos los artículos de su casa para lograr imprimir el libro y lo último que le quedaba era un electrodoméstico que era de la esposa y cuando lo llega a vender para poder imprimir la otra parte del libro que le tocaba, la esposa le dice, solamente falta que ese libro sea malo, porque ya prácticamente no tenían nada en la casa, o sea, todo estaba en la casa, estaba ya, decía Gabriel que ellos tenían el alma empeñada. ¿Qué significaba esto? Que no tenían recursos. Y Gabriel le tomó tantos años escribir y alcanzar el éxito que tiene. Y él decía, cuando no encuentro inspiración, plancho, lavo, friego, corto el césped, utilizo mi creatividad, porque no es solamente estar sentado y escribir, es buscar la creatividad. Y de veras lo felicito, creo que todos debemos incursionar de una forma y otra. Yo estudié en la Facultad de Comunicaciones y cuando estudias en la Facultad de Comunicaciones lo primero que le preguntas al profesor es ¿qué libro escribió usted, profesor? Porque estudias comunicación y necesitas que los comunicadores sepan comunicarse, ¿no? Y eso es algo de lo más importante, ¿no? Saber que por muy mínimo que sea, nosotros tenemos que buscar la forma de escribir, de redactar, de contar las historias de nuestra vida. La profesora Linares hace un tiempito nos traía a una chica muy jovencita que es escritora en una conferencia de liderazgo. Yo creo que no existe edad para incursionar en este bello arte.
Así que felicidades, licenciado Andrés Nieves. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchamos al profesor José Rodríguez, que veo mismo interesado en su comentario, profesor. Lo escuchamos. Buenas. Primero que todo, agradecerle a usted por esta participación y mostrarnos a nosotros de verdad lo interesante que es la magia de la escritura y la inspiración, y más que nada sirve de inspiración usted mismo para las personas que queremos incursionar en lo que es la escritura. Una pregunta, una consultita ahí. Tengo amistades que les gusta escribir, que tienden a hacer historias cortas. ¿Cómo es el proceso o cuáles son las peticiones que pide lo que son las editoras para poder publicar un libro? ¿O cuáles son las características que uno tiene que tener, que piden las editoras para publicar un libro? ¿Cuál es el proceso como tal? No, bueno, esa es una de las cuestiones. Mira, el asunto es que nosotros, en mi caso, caso de mi hermano, en el caso de los escritores independientes de Panamá, somos independientes precisamente porque no tenemos una editorial detrás nuestra. Ese es el tema de por qué nosotros mismos tenemos que ser los que nos promovamos a nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que buscar los lugares para poder promocionarnos, tenemos que manejar muy bien las redes sociales. Y esa es la cuestión por la cual somos independientes. Entonces, las editoriales, y es una de las cosas que también he investigado bastante, pues muchas veces se dejan guiar o se dejan guiar, sí, por la cantidad de ventas que tiene un libro, por ejemplo, en una plataforma como Amazon, o de pronto hay agentes literarios a los que tú tienes que contactar para que ellos se encarguen, como de quien dice, de promover tu novela en las editoriales. Ellos tienen contactos allá y entonces si les gusta, si él promueve bien tu novela y a ellos les interesa, ven un mercado allí, te aceptan tu novela. Eso sí, todas las editoriales tienen un contrato donde es una negociación. Tú cedes parte de las regalías, ellos te dan otra parte y así. O sea, cada uno tiene su propia metodología. E incluso algunos se reservan el derecho de que si te publican, van a modificar a discreción de ellos tu novela para que se adapte a los intereses, al estilo de la editorial, etcétera. O sea, depende de la editorial. Eso es, digamos, lo diferente con los independientes. Como tú como independiente, gracias a plataformas como Amazon, como Kobo y otras muchas más, tú simplemente escribes tu novela, consigues un editor, pero un editor que no es un editor de una editorial, sino una persona que es como el que te va a revisar la novela, que sea una persona que sepa de español, que sea de filología, pues vamos a decir, que sepa del idioma, te revisa la ortografía, revisa ¿cómo se llama esto? La redacción, la coherencia también de la historia. Y ya cuando él te aprueba eso, tú le pagas y todo lo demás, también una diseñadora, un diseñador que te haga la portada, si tú no la puedes hacer, la mandas a hacer. También hay herramientas en Amazon para eso. O sea, todo eso es parte del proceso de ser independiente. Entonces, como te digo, si me sigues en mis redes, si me siguen en las redes mías o en Escritura Independiente de Panamá, ellos cada cierto tiempo hablan sobre ese tema porque todos hemos pasado por allí de ser independientes, de buscar diseñador, de hacer esto. Incluso algunos se meten a hacer la maquetación de la novela. Algunos lo saben hacer en Amazon y todo esto. Pero bueno, con herramientas como Amazon eso se facilitó. Entonces, ahora tú puedes publicar sin necesidad de tener una editorial detrás de ti. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es la libertad que tú tienes total, vamos a decir. Amazon te hace una revisión y todo, pero después que no tengas, no sé, ciertos temas que a ellos no les interesan, tú publicas tu novela y en un par de días o antes ya tu novela está para que lo puedan comprar en cualquier parte del mundo. Eso es la libertad. Lo malo de pronto, entre comillas, es que tú mismo te tienes que encargar de todo. Es como quien dice autoservicio. Tú mismo te promocionas, tú mismo tienes que buscar dónde ponerte. Por ejemplo, está el caso de la alcaldía que nos está apoyando bastante. Ya hemos hecho varios eventos allá de literatura y nos hemos puesto allí, nos organizamos y todo esto. Entonces,
tú mismo tienes que hacerlo todo por ti mismo. Y eso requiere tiempo y esfuerzo, pero tienes la libertad. Así que sería eso. Muy bien. ¿Algún otro estudiante o profesor que quiera brindar su comentario? Ok, con estas palabras pues damos por culminada la conferencia, señor Andrés Nieves Portillo. Agradecerles nuevamente, de verdad que muy interesante el tema y ya veo futuros escritores en la sala. Prepárense, chicos, para leer este tipo de libros biográficos. Muchas gracias y pueden continuar con las clases del día regular. Gracias. Saludos. Gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Ni siquiera... Gracias, Andrés. El profesor de español tuvo problemas con el internet, por eso es que no pudo participar mucho, ¿viste? Para que sepas, por eso es que no pudo ser... oficial, demasiado oficial. Para que sepas, sí. Gracias, Pero, Dora, de verdad, muchas gracias. gracias por la participación y espero que tengas muchos logros más, compañero. Cuídate mucho, ¿viste? Un placer. Muchas gracias por la invitación, entonces. Muchas Un gracias. placer, Andrés. Chao. Saludos.